Romanos capítulo 1, búsquenlo. Que abran sus Biblias en Aleluya. Ya pasó a la escuela dominical, amén. Gloria a Dios. Traigan a los niños, amén. Si tú ves algún niño por ahí del vecindario que te lo pueden dejar traer, tráetelo. Amén. Y vamos a exponerle la palabra de Dios y vamos a hablarle de lo que Dios hace, ¿verdad?, en los corazones. Y qué importante es, hermanos, que nuestros hijos estén en la iglesia y en la presencia de Dios. Juan, Romanos capítulo 1. Estuvimos viendo, amén, versículos 16 y 17, cuando Pablo está hablando sobre que no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Amén. Aleluya. Así que Pablo, ¿verdad? Estábamos exponiendo la semana pasada que Pablo lo primero que hace es darnos la solución al problema que a continuación va a exponer y darnos la receta, ¿verdad?, para poder solucionar lo que a continuación él va a exponer. Después de revelarnos, ¿verdad?, la justicia de Dios, que es a través de la fe, ¿verdad?, y que se revela por la fe y para la fe, ¿verdad?, que es Jesucristo mismo. Vamos a ir al versículo 18 hasta el versículo 21. Pablo nos va a llevar en un tobogán descendiente, ¿verdad?, en unos peldaños descendiendo, ¿verdad?, a lo que hoy día el mundo se ha convertido. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Los hombres, hermanos, que no aceptan el Evangelio de Jesucristo, ya sea tu abuelita, mi cuñado, mi cuñada, mi hermano, mi hermana, ya sea quien sea, pero los hombres que no aceptan el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, se encuentran bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Eso es irremediable. Todo hombre y mujer que no acepta el Evangelio de Jesucristo, todo hombre y mujer que no acepta la salvación de Dios, se encuentra aislado y se encuentra fuera de la gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ira, ¿verdad?, cuando a ti te dicen la palabra ira, quizás lo primero que te viene a la mente, ¿verdad?, es ese momento, ¿no?, en el que vas con el coche y se te cruza uno, ¿verdad?, y le pegas esa pitada grande y te enciendes y pones los puños así, hasta le puedes gritar, incluso hasta insultar. O nos viene esa imagen, ¿no?, cuando nos han hecho algo, ¿verdad?, o te has enterado, mira, fulano de tal o mengano de tal ha dicho esto, ha comentado esto, ¿verdad?, y se te enciende, ¿verdad?, un furor que te entra aquí por las entrañas y te llega, ¿verdad? Eso es el concepto que nosotros tenemos de ira. Pero ese no es el concepto bíblico de ira, sino que la ira de Dios no corresponde a un impulso de Dios, a una explosión de rabia o de cólera irracional dirigida hacia los hombres pecadores. No es eso. No es esa imagen, ¿verdad?, que se nos ha planteado por artistas del Renacimiento, o por artistas quizás de tiempos pasados, donde ponen a Dios en un trono con un rayo y con esto esperando, ¿verdad?, y que caiga todo el dolor y el sufrimiento, como si Dios no pudiese controlar su temperamento, como si Dios no pudiese controlar su explosión de rabia o de cólera. No es eso lo que la Biblia está diciendo, sino que la ira que aquí Pablo está hablando y está representando es una respuesta ecuánime, es una respuesta serena,
y determinada de un Dios justo contra el pecado. No es algo irracional, hermanos. Dios no va a pagar a nadie más por lo que él ha hecho, por lo que esa persona ha hecho. Dios es justo, Dios es ecuánime, Dios es sereno, Dios es un Dios de orden, no es un Dios que pierde los papeles, no es un Dios que de repente explosiona y derrama toda su ira. No, hermanos, la ira de Dios es algo pensado, determinado, explícitamente en la palabra de Dios. Y dice que esta ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, se descubre y se hace visible. Dios da a conocer esa ira. Pero la revelación más clara y gráfica de la ira de Dios en contra del pecado, ¿cuál dirías tú que puede ser en la palabra de Dios? Si a ti te dijeran, bueno, dime por un momento de toda la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, dime un pasaje, dime un momento en el que podemos ver la revelación de la ira de Dios, ¿qué pasaje elegirías? ¿Alguna idea? ¿Han leído la Biblia? ¿Sí? ¿Qué pasaje elegirías sobre la ira de Dios? Idea, no es un examen, hermano, no pongo nota -1, un 0, este suspende, este tiene que volver en septiembre. ¿Alguien quiere decir algo? ¿El diluvio? ¿Es un tiempo de ira de Dios? Amén. Sodoma y Gomorra. ¿Alguno más que pueda decir, bueno, en este punto yo veo, ¿no?, la ira de Dios? ¿Alguno más? Pero Juan, pasa allí a la escuela dominical, gloria a Dios, que te están esperando. Que veía que se iba a sentar, yo, Juan, para la izquierda, amén. De aquí dirigimos la orquesta. Lo primero que se nos viene, ¿verdad? Y yo siempre lo había pensado así, cuando yo pienso en la ira de Dios, el diluvio, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando la tierra se abre y se traga a Coré y a miles de israelitas y tantas, o mismamente el Apocalipsis, ¿no? Los sellos, las trompetas, ahí la ira de Dios. Pero hermanos, la revelación más clara de la ira de Dios la encontramos en la cruz. La revelación más clara de la ira de Dios la encontramos en la cruz del Calvario. Ese es el lugar donde el Dios Padre derrama toda su ira, todo su furor, toda su cólera contra el pecado. Está claro, ¿verdad?, que tenemos un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y cuando el Hijo, que había estado con Dios y era Dios, como dice Juan capítulo 1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, nunca había estado separado del Padre. En el momento que Cristo dice en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa es la mayor revelación de ira de Dios sobre cualquier situación. El Hijo, acostumbrado a la presencia de Dios, a la conversación con Dios, a habitar con Dios, a ser lo mismo que Dios, en la misma altura que el Padre, en ese instante, el Padre deja al Hijo hacia un lado, porque está cayendo sobre Cristo toda la ira de Dios. Así que el pasaje, hermanos, donde encontramos la revelación más clara, más nítida y más significativa de la ira y de la cólera de Dios en contra del pecado, la encontramos contra su propio Hijo en la cruz del Calvario. Así que cuando nos encontramos con pasajes como puede ser los que hemos mencionado, ya puede ser el diluvio o cualquier otro pasaje, ¿verdad?, ni se compara con la ira de Dios sobre Cristo. Porque todos esos que sufrieron esa ira de Dios eran dignos de esa ira de Dios. Pero Jesucristo nunca fue digno de la ira de Dios. Isaías dice, traspasado fue por causa de ¿qué? De nuestras transgresiones. ¿Qué cargó Cristo? Nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? Enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y allí se revela la ira de Dios, no contra los hombres
sino contra su propio Hijo como hombre, sacrificándose por causa de nuestras rebeliones. Cuando alguien te hable, ¿cómo Dios puede derramar su ira? Porque ya lo hizo con su propio Hijo. Porque en el momento que Cristo absorbe y carga todos nuestros pecados, no puede tener comunión con el Padre, porque está siendo maldito por causa de nosotros. Porque está siendo visto desde el mundo espiritual y desde el lado del Padre, está siendo visto como pecador, como inmoral, como mentiroso, como hipócrita, como adúltero, como fornicario, como idólatra. Todos esos pecados los está cargando el Hijo. Así que la palabra de Dios que Pablo está diciendo, la justicia de Dios se revela desde el cielo, porque la justicia de Dios está en el cielo. Ni se compara, hermanos, el dolor o el sufrimiento que cualquiera de nosotros podamos sufrir, porque lo merecemos. ¿Amén? Lo merecemos. Tú y yo merecemos el infierno. Tú y yo merecemos el dolor. Tú y yo merecemos ser desechados por Dios. Tú y yo merecemos la ira de Dios. Es así de claro. Si eso no sucede, hermanos, es por causa de Cristo Jesús. Así que nunca, hermanos, podremos agradecerle a Cristo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando Cristo iba a la cruz del Calvario, hermanos, cargando con nuestros pecados, yo creo que los mismos ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, todo ese mundo espiritual que Dios había creado, no entendían nada. Era el mismo Jesús que dice la palabra de Dios que había derribado a Satanás desde los cielos. Cuando los apóstoles vienen y dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Él dice, bueno, yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo hacia la tierra. Les está diciendo, yo juzgué a Satanás, yo tengo poder sobre Satanás. Y cuando los ángeles están viendo que ese mismo Dios que había juzgado a los ángeles, que no les había dado la capacidad del arrepentimiento, se están dando cuenta de que Él es el que está ocupando el lugar de los hombres, no lo entienden. Ni lo entendieron los apóstoles, ni lo entendió absolutamente nadie. Ni hoy día el ser humano todavía sigue sin entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que cuando tú oigas hablar de la ira de Dios, no pienses solamente en esos tiempos de juicio en los cuales Dios desata su ira sobre todo hombre impío, sino que sobre el cual derramó la mayor ira fue sobre el cuerpo de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Porque no envió Dios a su Hijo, dice la palabra de Dios, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El por qué vino Cristo no fue para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero esta, dice Juan, es la condenación, que la luz, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Porque la gente no quiere venir a Cristo. ¿Por qué cuando les invitas a la iglesia no quieren venir a Cristo? No es porque no les guste lo que cantemos. No es porque no les guste el ambiente que tengamos. No es porque no les guste, ¿verdad?, que Dios nos pueda bendecir. Es por causa del mensaje que se da en el púlpito. Es por causa de esa palabra de 6 letras que se llama pecado. Es por eso. Entonces la mayoría, cuando se confrontan con su pecado, con su rebelión, y tienen que decidir, porque hermanos, todo hombre tiene la voluntad, amén, la voluntad, y tienen que decidir entre la luz y las tinieblas, entre la cruz y sus obras, aman más sus obras.
Claro que les gusta lo que cantas, claro que les gusta lo que haces, claro que les gusta. ¿A quién no le va a gustar un ambiente familiar, sano, donde no hay inmoralidad? Pero el problema, hermanos, que tiene todo el mundo es que aman más las tinieblas que la luz. Así que Pablo, y déjame que aunque tomemos un poco de tiempo en estos 3 versículos, los necesitamos escudriñar bien para entender lo que viene a continuación. Entonces Dios, está claro, amén, que la mayor declaración de juicio y de ira es contra Cristo, amén. No se compara con Noé, no se compara con Sodoma y Gomorra, no se compara con Coré, no se compara con las plagas de Egipto, ni se compara con las plagas que van a venir en este tiempo final sobre la tierra. Pero va un poco más allá Pablo. Y Dios da a conocer su ira a través de ¿qué? A través de sus juicios. Hay 2 tipos de juicio que Dios puede traer. Un juicio que es indirecto. Está basado en la ley de la siembra y de la cosecha. Pablo dice, no os engañéis. Es decir, no os equivoquéis. No penséis una cosa que está equivocada, no penséis algo que no es correcto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser manipulado. Tú no puedes ir a Dios de una manera en la que Él no se vaya a dar cuenta, o tú no le puedes dar la vuelta a Dios, tú no puedes dar la vuelta a sus palabras, tú no puedes hacer nada, no puedes engañar a Dios, no puedes burlar a Dios, hombre. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que siembra para sus deseos, el que sea para sus pasiones, el que siembra para su inmoralidad, de esas pasiones, de esa carne, segará corrupción, es decir, recogerá la cosecha de corrupción sobre su propia vida, sobre su propia familia, sobre sus propios hijos, sobre su propia descendencia. No pensemos que un padre o una madre de familia, ¿verdad?, pueden vivir en adulterio, pueden vivir en fornicación, y sus hijos y sus descendientes pueden vivir en armonía. Es imposible. O que tú mientas, o que tú engañes, o que tú robes, o que ese dinero que tú estás ganando es sucio, no es correcto. No pienses que eso va a quedar impune. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que hay un juicio de Dios a través de las consecuencias naturales de transgredir la ley de Dios. Cuando a veces pasa, ¿verdad?, a una enfermedad, no digo que todas las enfermedades vienen por causa del pecado, bueno, todas las enfermedades son derivadas del pecado, eso está claro, pero no porque sea un pecado personal que tú hayas hecho. Hay enfermedades que te pueden venir como prueba de Dios, hay cosas que te pueden venir como causa de que Dios permite eso, como le pasó a Job. Job era justo más que ninguno sobre la faz de la tierra, y sin embargo tuvo enfermedad, y sin embargo le fueron las cosas, pero fue una prueba de Dios. La diferencia entre la prueba y la consecuencia del pecado es que la prueba te va a producir gozo, la prueba te va a producir crecimiento, la prueba te va a producir cosas buenas y positivas delante de Dios, y cuando es algo cosechado de tus concupiscencias va a producir muerte. Amén. Así que la ley de la siembra y de la cosecha es una parte del juicio de Dios. Y la segunda es directamente, ¿verdad?, como hemos leído o como hemos visto a través del diluvio, de Sodoma y Gomorra, de las plagas de Faraón, donde es Dios el que directamente desata su ira y las consecuencias sobre los hombres. Y Pedro deja una advertencia y dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué significa eso? Que eso fue puesto por ejemplo para que el ser humano futuro mirase hacia atrás y dijese: bueno, la consecuencia de la inmoralidad y la consecuencia de desviarnos de Dios es esa. Ser reducidos a ceniza. Esa es la consecuencia. No hay otra. No hay otra. No hay purgatorios, no hay limbos, no hay capacidad después de la muerte de poder haber cambiado tu destino. No existe. No existe la reencarnación, no existe absolutamente nada de eso.
está determinado por Dios que los hombres vivan y mueran. Amén. Y después de eso, el juicio de Dios sobre sus vidas. En el mismo instante en el que tú estás delante de la presencia de Dios, ya no hay capacidad resolutiva de volver hacia atrás. Ok, entonces se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, la ira de Dios se manifiesta por causa de ¿qué? De la impiedad y de la injusticia de los hombres. Así que la ira de Dios está absolutamente justificada. No tengas miedo. No tengas miedo de decirle a los hombres que la ira de Dios está pronta. No tengas miedo de decirle a los hombres impíos que están bajo juicio, porque esa es la realidad espiritual. Hazlo con misericordia, hazlo con amor, hazlo con buenas palabras. No te calientes como hago yo a lo mejor, pero hazlo, amén. Hazlo. Impiedad, hermanos, es una falta de reverencia, de respeto y de culto al Dios único. Eso es impiedad. Desechar la deidad de Dios. Decirle a Dios, bueno, no, yo no te voy a adorar, yo no te voy a alabar, tú no eres mi Dios, yo no te voy a reverenciar. Eso es impiedad. Impiedad es sustituir a Dios por cualquier otra cosa. Puedes sustituirlo por la Virgen de no sé qué, por el santo de no sé dónde, por el cantante de no sé qué, por el futbolista de no sé cuánto, lo que tú quieras. Eso es impiedad. Impiedad es no reverenciar al Dios del universo. Eso es impiedad. Injusticia es pervertir el derecho, es no ser justo, hermanos. Cuando un empresario tiene que pagar en vez de lo que marca la ley y paga lo que no marca la ley, sino lo que él cree que debe de pagar. Cuando tú, no sé, pues debes algo, ¿verdad? Y no lo cumples, eso es injusticia. Cuando tú tomas partido por una persona, por amistad, contra la otra persona, aunque sabes que es injusto, eso es injusticia. Cuando tú sabes que tienes que hacer lo recto y lo derecho y no lo haces, eso es injusticia. Así que la revelación de la ira de Dios es contra toda impiedad, contra todo hombre que determina que Dios no va a ser su Dios y que es injusto en todos sus caminos. Dice Isaías, falsearon el derecho. Y por causa de eso se contaminó la tierra bajo sus moradores. Esta tierra está contaminada, hermanos, porque no hay justicia. No hay justicia para los niños abortados, no hay justicia para los niños que han nacido y les están adiestrando, adoctrinando, no hay justicia para la viuda, para el pobre, para el necesitado, no hay justicia. Hay explotación, hay aprovecharse del más pobre, del más débil, ¿verdad? Así que, hermanos, el hombre es capaz de detener con injusticia la verdad, dice la palabra de Dios. De detener con injusticia la verdad. El ser humano es capaz de anular y de cauterizar su propia conciencia, que es la ley que Dios ha puesto en todos los corazones de todos los hombres. Dentro de ti hay una ley marcada a fuego por Dios que determina lo que está bien y lo que está mal. Pero hasta nosotros podemos llegar a cauterizar y a anular esa ley de Dios y esa conciencia. Podemos detener la justicia de Dios, ¿verdad? A través de teorizar, de filosofar, para no ver la mano de Dios en su creación. Lo podemos hacer oponiéndonos, resistiéndonos, blasfemando contra su palabra, escrita por Dios, dada a los hombres. Podemos perseguir esa palabra, podemos querer incluso destruir esa palabra. Pero la verdad siempre permanece hacia adelante. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque hay personas que puedan decir, bueno, es que yo no he visto a Dios, es que yo no conozco a Dios. Dios se ha manifestado al hombre, hermanos, no ha dejado al hombre sin ninguna evidencia de su existencia.
de su poder, de su gloria, de su deidad. Decir que no hay evidencias de la existencia de Dios es la mayor mentira que Satanás ha contado al mundo, que se ha repetido millones de veces y que el mundo se ha creído. No hay evidencias de la existencia de Dios. Eso es mentira a la luz de la palabra. Cuando alguien te diga, no, es que yo no creo en Dios porque no lo veo, eso no es verdad, porque hay una revelación dada a los hombres. Dile, eres un mentiroso. ¿Tú has visto a Dios? Claro que he visto a Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pablo está diciéndole al hombre, una vez que ha revelado el Evangelio, una vez que ha dicho que hay una ira de Dios preparada para los hombres, una vez que ha revelado, ¿verdad?, que hay un momento en el que Dios va a poner final a todas estas cosas y que el hombre aún así podría decir, bueno, ¿cómo va a ser Dios justo sin haberse dado a conocer? ¿Cómo va a juzgar a alguien si no se ha dado a conocer? Pablo está diciendo, todos ustedes conocen las evidencias de la existencia de Dios. Porque las cosas invisibles de Dios, y aquí pone dos atributos incomunicables de Dios, imposibles de ser vistos por el hombre, que son vistos, su eterno poder. ¿Qué es su eterno poder? La omnipotencia de Dios. Uno de los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Cómo el hombre puede ver la omnipotencia de Dios? Segundo atributo, su deidad, es decir, su divinidad, su soberanía. Pablo dice, se hacen no visibles, claramente visibles, meridianamente visibles, transparentes. ¿Desde cuándo? Desde el principio de los tiempos. Desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Hermanos, Dios no se revela solo a las personas místicas o espirituales, sino a todo ser humano. Desde el más joven al más viejo, desde el más simple al más listo, Dios se ha revelado. Con tus ojos, tú puedes ver lo que Dios ha creado, ¿amén? A eso se le llama realidad. Con tus manos, tú puedes tocar lo que Dios ha creado, ¿amén? Eso se llama empirismo. Con tus oídos, puedes oír. Amén. Eso es percepción. Con tu nariz puedes oler los olores que destila la creación de Dios. A Victoria le gusta poner flores. Una flor de Victoria. Si tú te acercas a esa flor y no tienes el COVID, ¿a qué huele la rosa? A perfume. Amén. ¿A qué huele el mar? Cuando tú vas cerca del... no sé si ustedes si lo perciben, pero yo que he nacido en la costa y estás lejos del mar y cuando te vas acercando hacia el mar, huele a mar. Amén. Cuando hay una tormenta lejana en un día de calor, huele a humedad, a tierra mojada. Incluso hasta puedes degustar los sabores que Dios ha puesto en los alimentos que Él creó. ¿A qué sabe una manzana? Cuando yo pasé el COVID y no percibes los sabores, ¿verdad? Te puedes comer una guindilla, te puedes comer un jalapeño, no notas nada, no percibes nada, es como si comieses plástico. Yo dejé de comer porque digo, ¿para qué como si no? Hermanos, Pablo dice, las cosas invisibles de Dios, la invisibilidad de Dios, al menos dos de sus atributos, se hacen claramente visibles
Y no solamente que se hacen claramente visibles, sino que lo puedes tocar, lo puedes ver, lo puedes oler, lo puedes saborear. Es una revelación dada por Dios a los hombres de su existencia. Quizás no sea con muchos detalles, a lo mejor, ¿verdad? Hay detalles espirituales que no puedes entender a través de la creación. Quizás es un conocimiento genérico, pero enseña el poder de Dios, la ciencia de Dios. Cuando los hombres descubren las leyes, hermanos, son descubridores, no son creadores de las leyes matemáticas o físicas, son descubridores. Hemos descubierto la física cuántica, esa ya existía. Hemos descubierto la teoría de las cuerdas, esa ya existía. Hemos descubierto la ley de la gravedad, esa ya existía. El hombre va descubriendo la ciencia que Dios ha creado. Amén, aleluya. El hombre va viendo lo que Dios ha diseñado. Nadie, hermanos, absolutamente nadie puede determinar que un perro o un gato no haya detrás de eso un diseño por el amor de Dios. Es imposible. Que cuando tú ves esta rosa, tú no pienses en alguien que haya podido diseñar eso, que haya salido de una mente. No puede haber salido de la nada. No, hermano, los coches salen de un diseño, ¿verdad? El iPad que tú tienes, alguien lo diseñó, alguien lo pensó. Pablo está diciendo, hermanos, cuando ustedes les digan que Dios no se ha revelado al hombre, es mentira. Es mentira, existen evidencias de la existencia de Dios. Amén, aleluya. Las puedes tocar, las puedes oler, las puedes ver, las puedes oír. Cuando tú oyes los cantos de los pájaros, hermanos, eso es la creación de Dios. Puedes ver el diseño de Dios, en parte puedes ver hasta la mente de Dios en las cosas creadas. También puedes ver el amor de Dios. Cómo Dios amó al hombre, no lo puso en una tierra vacía, vana, hueca, de cemento, sino que lo rodeó de una creación impresionante. Cuando uno ve los vídeos, ¿verdad?, de las selvas esas amazónicas, de esas selvas de Vietnam, y te empiezan a enseñar los bichos que viven ahí, los colores que tienen esos bichos, o sea, te quedas maravillado. El color de un tucán, el pico de lo que sea, las alas de una gaviota, las alas de un águila. Cuando tú ves la hermosura perfecta de un león, de un leopardo, cuando tú ves la perfección de un elefante, cuando tú ves la perfección del cuerpo del ser humano, hermanos. No nos creamos la mentira que Satanás sembró con la teoría de Darwin. Y esto es lo que se llama en teología revelación general. Es una revelación que Dios ha dado a todos los hombres sin distinción. Pero ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren. Levantan teorías y levantan conocimiento para excusarse delante de Dios. Así que Pablo termina este discurso diciendo, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Dios hace responsable, hermanos, a todos los hombres de no querer reconocerle. Porque se ha mostrado a sí mismo a través de la creación. Incluso aquellos que incluso no pudieron tener a lo mejor la oportunidad de escuchar el Evangelio, sus propias conciencias y la creación de Dios han recibido un testimonio claro de la existencia de Dios. Pero la mayoría de los hombres prefieren eliminar a Dios, no conocerlo y no hacer caso. Así que Dios los responsabiliza y declara contundentemente, no tienes excusa. Amén, no tienes excusa. Cuando un ateo te venga, no, tú no tienes excusa para no creer en Dios. Tú no tienes excusa para seguir viviendo como vives. No existe. Eres responsable de tus actos, de tus palabras, de tus pensamientos. Y eso es el Evangelio, eso es el cristianismo, hermanos, ser responsables y saber que somos responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Entonces,
La plataforma desde la que partimos, hermanos, y todavía no hemos descendido ni un solo escalón, es el conocimiento. Amén. El conocimiento. Todos los hombres, todos parten de esa premisa. Desde el primer ser humano, Adán, hasta el último ser humano, que no sabemos cuál es el último que van a nacer sobre la faz de la tierra. Todos parten del conocimiento. Y desde esa plataforma podemos elegir. Dámelo, quito. Podemos elegir el conocimiento hacia arriba. Amén. Es decir, más de Dios, más de su sabiduría, más de su palabra, más de su presencia, más de su gloria, o podemos descender por ese conocimiento. ¿Qué hizo el ser humano? Descender. Así que desde esa plataforma del conocimiento, donde hemos visto exactamente cómo Dios se ha revelado a los hombres y no tiene excusa ninguno de los hombres, empieza a hablar Pablo del primer escalón hacia la impiedad, el no reconocimiento. Sigue leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, amén, habiéndolo visto, habiéndolo tocado, habiéndolo olido, habiéndolo saboreado. Hermano, cuando tú te comes un trozo de melón, qué rico está. No le glorificaron como a Dios. Ese es el primer peldaño que el hombre pone para descender a los infiernos. No le glorificaron como a Dios. Es decir, no le dieron tratamiento de deidad, no le consideraron de ser digno de gloria, no le ensalzaron, no le hicieron digno de honor, de prestigio o de fama. Ok, Dios, te hemos conocido, ok, Dios, sabemos de tu existencia, pero no te vamos a glorificar como a Dios. Vamos a levantarnos quizás otros dioses, vamos a tomar quizás otros caminos, pero a ti, al creador del universo, al que ha demostrado su existencia, su omnipotencia y su deidad, no te vamos a glorificar. Aleluya. No te vamos a considerar digno de ser Dios. Y ese es el comienzo, hermanos, de todo pecado. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios. Cuando nos reunimos en la casa del Señor, hermanos, debemos de glorificar a Dios, amén. Debemos de levantar nuestras manos. Debemos de aplaudir su majestad. Debemos de glorificar a nuestro Dios. No seamos como el mundo, que habiéndolo conocido, no le glorificaron. Segundo peldaño, la ingratitud. Pablo sigue diciendo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Al menos gracias por mi existencia. Al menos gracias por lo que has creado. Ningún reconocimiento a las cosas buenas que Dios ha dado. Ni tan siquiera gracias por la vida, por la salud. Cuando tú te sientes, hermano, a tomar los alimentos, párate. Aunque estés en un centro comercial, aunque estés en medio de una playa, aunque estés donde estés, párate. Cierra tus ojos y da gracias a Dios por los alimentos que vas a comer. Que no te pongan el plato de comida y vayamos como trogloditas a comernos el plato de comida, sin ni tan siquiera pararnos a decir, Señor, gracias. Cuando tú te levantes por la mañana, cuando el despertador suene, no empieces a refunfuñar, no empieces a decir, otro día de esto, otro día a soportar. Gracias, Señor, por este día que tú me has dado.
No le dieron gracias. No le consideraron como Dios, no le consideraron su deidad y no le agradecieron ni tan siquiera las cosas que Dios había creado. Así que el mundo se va deshaciendo en esa cadena diabólica en la que ha metido al ser humano. Hermanos, la iglesia debe de ser agradecida. Los cristianos debemos de ser agradecidos con Dios. Pablo dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Gracias, iglesia, por orar cuando yo he estado enfermo. Gracias, iglesia, por orar por esta situación que yo tenía. Gracias, hermano, por haber orado por mí. Gracias, Señor, por haber escuchado mis oraciones. Yo hallo ingratitud en el mundo, pero hermanos, hallo tremenda ingratitud en la iglesia de Cristo. Damos todo por hecho, damos todo por dado, damos todo como si nos lo mereciésemos, hermanos. Ya hemos determinado que nos merecíamos el infierno. ¿Por qué no agradecerle a Dios las cosas que Él ha hecho por nosotros? Gracias por mis segundas oportunidades. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, 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 gracias. Cuando tú ores, sé trinitario. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Hijo, por haber ocupado mi lugar en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por haberme abierto el entendimiento y haberme revelado a Cristo. Amén. Nunca hemos orado así. Cuando yo entendí esto, empecé a orar todos los días de esa manera. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Eso es como si a Tamara le dices, ese niño que tú tienes en brazos, lo tienes que entregar en sacrificio. O Doina, cuando nazca ese niño, lo vas a entregar en sacrificio. Va a morir en una cruz, no por causa de los buenos, no porque va a ser un héroe, sino porque va a ser llamado maldito. Oh, hermanos, deberíamos de llorar, de agradecimiento. Esto debería de llevarnos 2 horas en la presencia de Dios, dándole las gracias al Padre. El Padre podría haber dicho, ahí se terminan. O no le dijo a Moisés, Moisés, quítate de en medio, yo voy a destruir este pueblo y levantaré de ti una nueva estirpe. ¿No le dijo eso Dios a Moisés? Y vemos en Moisés las palabras del Padre. No hagas eso, Dios. Quítame a mí del libro de la vida. Oh, hermanos, que el mundo no sea agradecido, pero que la iglesia le pese hasta llegar a los cultos. O te pueda pesar ayunar, o te pueda pesar el hablar de Cristo. Oh, hermanos, eso es que no hemos entendido la revelación de Dios en nuestras vidas. Gracias, Hijo. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, porque en esa cruz ocupaste mi lugar. Gracias, Espíritu Santo, por llevarme al conocimiento de la verdad. Dad gracias en todo, dice Pablo a los tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Gracias por el trabajo que tengo, Señor. Sé que me están explotando, sé que son unos degenerados, pero gracias. Tú proveerás aún más abundantemente en el momento que tú lo determines. Amén. Gracias, Señor, por esta enfermedad. No la entiendo,
no la comprendo, pero gracias. Uf. Habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. Tercer peldaño, se envanecieron. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué significa esto? Que los hombres tienen un alto concepto de sí mismos. Envanecerse significa estar orgulloso de algo. ¿Orgulloso de qué? De sus razonamientos, de sus pensamientos, de sus leyes, de sus filosofías. Orgulloso de sus pensamientos, asentando cátedra. Oyes hablar a algunos y asientan cátedra. Hay un escritor que me gusta mucho, yo creo que ya dejaré de leerle. Y me da pena. Pero estaba escuchando una entrevista de él justo en El Hormiguero, que era a Pérez Reverte. Siempre que hay una entrevista con él, lo intento escuchar, por lo menos una persona que ha estudiado. Pero dijo unas palabras terribles. Y él dijo en un momento de la entrevista: la religión ha muerto y bien muerta que está. El cristianismo ha muerto y bien muerto que está. Oh, hermanos, ahí me vino a la mente este versículo: se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo que el cristianismo ha muerto y bien muerto está? ¿El cristianismo ha muerto? ¿El cristianismo va a morir? El cristianismo va a reinar sobre la tierra. Porque los mansos heredarán la tierra. Se me puso la piel de gallina. Con 70 y tantos años, después de todo lo que has estudiado, después de todo lo que has pensado, después de todos los libros escritos, dices semejante barbaridad. Se envanecen. Se enorgullecen de sus razonamientos. Se enorgullecen de Darwin. Se enorgullecen de decir que son ateos. Se enorgullecen de decir que son agnósticos. Se enorgullecen de decir que Dios no existe. Se envanecieron, dice Pablo, en sus razonamientos. Este es un peldaño ya más abajo que los otros, ¿sí? No le dan gloria como a Dios. No son agradecidos, pero ahora se envanecen. Vamos a ver la decadencia moral, física, espiritual y mental del ser humano. Se envanecieron en sus razonamientos, se gloriaron de sus mentes, de sus capacidades, de sus discursos. Oyes hablar a algunos, ¿no? Ya lo mencioné, algunos ahí hablando, no, como si fuese Dios. Y esto lo vamos a ver cada vez más y más y más en este tiempo, más y más. El orgullo del ser humano en sus pensamientos, en su intelecto, en sus argumentos. Aleluya. Cuarto peldaño ya y no sigo más para orar. Pero podríamos estar, amén, hasta el capítulo 2 y comemos, paramos y seguimos, amén. Gloria a Dios. ¿Qué vas a ir a ver? ¿Alonso? Pues quedará quinto o sexto si se le va a romper el coche. A ver a España va, perderá y uno gritará. Hermanos, esto es sabiduría. Esto es conocimiento de Dios. Esto te va a sostener en el tiempo de la prueba. La iglesia que no conozca a su Dios, que no conozca la palabra, va a ser barrida en este tiempo. Porque le dirán, no hay signos de la evidencia de Dios. Pero tú que has estado en este culto, ¿amén? Ajá, ¿cómo? Hay evidencias claras y la Biblia no miente. Y Pablo lo dijo. Amén. Y le das una rosa, huele esto. Estás tocando a Dios. Amén. Como no le gloriaron como a Dios, como no le dieron gracias,
como se enorgullecieron en sus pensamientos y desatendieron los pensamientos de Dios. Como consecuencia de eso, Pablo dice, su necio corazón fue entenebrecido. La consecuencia, hermanos, de cualquier hombre, de cualquier familia, de cualquier pueblo, de cualquier nación, de cualquier estado, de haber conocido a Dios y de no glorificarle, de no darle gracias y de enorgullecerse en su propia sabiduría, son las tinieblas. Esa es la consecuencia. No va a venir más conocimiento, no va a venir más iluminación al mundo, sino cada vez van a venir más y más y más tinieblas. Porque el necio corazón del ser humano es entenebrecido por parte de Dios. La oscuridad del ser humano, hermanos, comienza con el rechazo a Dios. Continúa con no exaltándolo como Dios. Se hace aún más profunda cuando no eres agradecido a Dios. Y se termina de convertir en tinieblas cuando crees que tus pensamientos y tus razonamientos son los que valen. Así que las tinieblas que van a entrar en la mente, en el corazón, en los pensamientos del ser humano van a ser terribles. Hay una palabra en Éxodo que dice, en una de las plagas, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová había dicho a Moisés. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo puede Dios juzgar a Faraón si es Dios el que endurece el corazón de él? Jehová endureció el corazón de Faraón, eso está en Éxodo capítulo 9. Pero si lees otros capítulos anteriores, en ese mismo capítulo, Dios manda que la vara se convierta en culebra, amén. El agua se convierte en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado muerto. Y después de cada una de estas plagas, lo puedes leer en la palabra de Dios. Después de la culebra, después de las aguas que se convierten en sangre, de los piojos, de todo esto termina con el ganado muerto. Después de todo eso, dice la palabra de Dios, mas el corazón de Faraón se endureció. ¿Qué significa eso? Ahí no dice que Jehová endureció, sino que el corazón de Faraón, él mismo endureció el corazón de sí mismo. Y no dejó ir al pueblo. Llega un punto, hermanos, y terminamos con esto, que si tú endureces tu corazón y endureces tu corazón y endureces tu corazón a la palabra de Dios, a la existencia de Dios, al mensaje de la salvación, llega un punto en el que Dios endurecerá tu corazón. Amén. Llega un punto en el que Dios dice, no voy a contener contigo. Tú quieres eliminarme de tu ecuación, tú quieres eliminarme de tu casa, tú quieres eliminarme de tus hijos, tú quieres eliminarme de tu matrimonio. Está bien, yo te dejo. Yo te dejo. ¿Quién endureció primero el corazón, Jehová o Faraón? Faraón se endureció. Por eso la palabra de Dios dice, si oyereis hoy su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, 4 peldaños nos quedan, mucho por bajar, para poder entender cómo está la sociedad. Pero ¿sabes lo que más, cuando estaba estudiando y preparando este estudio y lo estaba viendo, ¿sabes lo que más dolor me daba? Era que habiendo conocido a Dios, y ese fue el principio de todo, no le glorificaron. ¿Cómo llegamos a tener la sociedad que tenemos? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificamos. ¿Cómo ha llegado mi familia a ser tan inmoral? Porque habiendo conocido a Dios, no le hemos glorificado. ¿Cómo ha llegado mi matrimonio a deshacerse? Porque habiendo conocido a Dios, no le hemos glorificado.
ni le hemos dado gracias, ni lo hemos adorado. Hermanos, como cristianos no podemos dar por hecho todas las cosas como si nos perteneciesen por decreto. No, hermanos. Señor, gracias. Amén. Cierra tus ojos, ponte de pie. Gracias, Señor Jesús.